El contexto de este devocional es Génesis 37, 1 al 36. Jacob se quedó a vivir en la tierra de Canaán donde su padre había vivido. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años de edad y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven José estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Zilpa, las mujeres de su padre, y José informaba a su padre de la mala fama de ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Génesis 37, 1 al 3. Jacob y su familia se establecieron en Canaán, la tierra de Isaac, su padre, y la tierra que Dios había prometido dar a la descendencia de Abraham. Aparentemente, Jacob se había trasladado al sur de Belén y había llegado hasta Hebrón, el sitio donde su abuelo Abraham había vivido y el que había fijado como su lugar de adoración y comunión con Dios. En este punto, el relato de la vida de Jacob se interrumpe parcialmente y todos los reflectores apuntan en una sola dirección, a fin de desarrollar una nueva historia, una de las más notables de la Biblia, la de José, el primer hijo de Jacob y Raquel. A partir de ahora, José ocupará el centro de la escena por el resto del Génesis. En efecto, en este libro se dedican más capítulos a José que a Jacob, Isaac, Abraham o cualquier otro personaje. Al comienzo de esta historia, José aparece como un jovencito de apenas 17 años de edad que pastoreaba las ovejas junto con 4 de sus medio hermanos, los hijos de Bilhá y de Zilpa, las siervas de Raquel y Lea, quienes habían llegado a ser concubinas de su padre. Estos hijos habían nacido de la competencia feroz entre Raquel y Lea por el amor de Jacob y por un lugar de mayor prestigio dentro de la familia. De entre los que trabajaban en el campo apacentando los rebaños, José era el más joven, ya que su hermano Benjamín quizás aún era un niño, y por eso permanecía en casa. Con excepción de José y Benjamín, todos los hijos de Jacob eran jóvenes problemáticos. Posiblemente porque sus madres tenían un rango menor que Lea y Raquel, las esposas de Jacob, los hijos de Bilhá y Zilpa se mostraban aún menos disciplinados y más rebeldes contra la autoridad familiar. A pesar de su juventud, y quizás por haber demostrado lealtad y capacidad de liderazgo, Jacob había confiado en José para supervisar el trabajo de sus hermanos mayores. No obstante, esto rápidamente se transformó en una fuente de conflicto, ya que la conducta de Dan, Neftalí, Gad y Aser no era la mejor, y José era el encargado de hacérselo saber a su padre. Con esta actitud, José no había respetado el código que seguramente tendrían sus hermanos de mantener en silencio los actos reprobables que llevaban a cabo estando lejos de la mirada de Jacob. Como es lógico, esto hizo que rápidamente José se ganara la antipatía de sus hermanos mayores, quienes seguramente lo consideraron un entrometido y un chismoso. En este punto de la historia, la Biblia añade un detalle interesante. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Génesis 37, 3. Jacob había crecido en un hogar que estaba dividido en dos, en el que cada padre tenía un hijo favorito. Mientras que Isaac prefería a Esaú, Rebeca prefería a Jacob, y ambos intentaron llevar a cabo sus propios deseos acerca del futuro de cada uno de sus hijos, con resultados lamentables. Jacob sabía lo que siente un hijo cuando es discriminado por uno de sus padres. Él también sabía que cuando los padres hacen favoritismo entre sus hijos, inevitablemente surgen los conflictos. Sin embargo, Jacob estaba cometiendo precisamente el mismo error de sus padres. Al parecer, a esta altura de su vida, no había aprendido nada de su mala experiencia familiar. José fue un bebé largamente esperado por su madre y seguramente también por Jacob, su padre, quien de entre sus 4 mujeres prefería a Raquel y la amaba con locura. Quizás todo esto, sumado a que José había nacido cuando Jacob ya era un hombre mayor, había influido en su preferencia por él. Ahora bien, José no fue el único hijo que Raquel dio a luz. Tampoco era el único que había nacido cuando su padre ya era anciano, ya que Benjamín nació después. ¿Por qué entonces Jacob prefería a José y no a Benjamín? ¿O por qué no a los dos?
La Biblia no nos revela las razones, pero tal vez, teniendo en cuenta que Raquel había muerto en el alumbramiento de Benjamín, podemos conjeturar que sin lugar a dudas, este no fue un nacimiento lleno de alegría como el de José, y que los primeros años de este último bebé fueron demasiado difíciles para Jacob, quien había perdido a la mujer a la que más había amado. Indudablemente José era un buen chico. El hecho de que él acusara a sus hermanos y que ellos no pudiesen decir nada en su contra, demuestra que en él no había ninguna falla evidente que ellos pudieran señalar para defenderse. A pesar de eso, la actitud de Jacob, es decir, su predilección por José, era completamente injustificable. Todos tenemos una idea acerca de cómo debe ser la familia perfecta, y según este estándar, la familia de José distaba mucho de serlo. Sin dudas, esta fue una gran familia desordenada, pero aún así, de ella surgió un hombre extraordinario como José. Como veremos a medida que estudiamos su historia, la vida de José guarda mucha similitud con la de Jesús. En efecto, no hay otro personaje en la Biblia que tanto en su persona como en sus experiencias se parezca más a Jesús que José. Nuestro Señor también provino de un contexto familiar difícil. Inesperadamente y bajo circunstancias extrañas, su madre se embarazó antes del matrimonio. Sus padres se casaron rápidamente, mucho antes de su anunciada fecha de bodas. Cuando Jesús aún era un niñito, un decreto del rey Herodes amenazó su vida y sus padres tuvieron que escapar a una nación extranjera y vivir como refugiados allí para preservarlo. Al crecer, sus propios hermanos lo despreciaron y lo trataron de loco. Jesús mismo dijo que estar en la familia de Dios era más importante para él que su familia biológica, y al morir no puso a su madre al cuidado de sus propios hermanos, sino de uno de sus discípulos. En vista de la historia de José y de la de Jesús, el mensaje de Dios para cada uno de nosotros es este: tu familia arruinada, en el pasado, el presente o el futuro, no significa que Dios te haya abandonado o que alguna nube de infortunio se haya apoderado de ti, ya que Dios, aún hoy, obra en y a través de familias difíciles y desordenadas.